Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 15. La Pascua del Padre y la expiación del hombre. A principios de este año hice una presentación titulada El calendario y la expiación. Y la culminación de este estudio es bastante profunda. ¿Recibieron algunos de estos libros? Esta es una declaración del libro La Cruz y su sombra. Durante siglos los estudiantes de la Biblia se han dividido en dos clases con respecto a su opinión sobre el momento en que el Señor comió la última cena con sus discípulos. Una clase creía que Jesús no cumplió el tipo con respecto al tiempo. Esa es su evaluación de lo que están haciendo, sino solo en cuanto al evento. Afirman que el año en que Cristo murió, el 14 de Nisan o la Pascua, cayó en jueves. ¿Has oído esto? La Pascua fue en jueves, no en viernes. Y que fue crucificado el viernes, el sábado anual, el día 15 de Nisan. Y resucitó de entre los muertos el día 17 de Nisan. En apoyo de esta postura, citan los siguientes textos: Mateo 26, 17, Marcos 14, 1 y 12 y Lucas 22, 7. La otra clase creía que cuando Dios decretaba que ciertas ofrendas debían ofrecerse en un día definido del mes, el tipo se encontraría con el antitipo en el tiempo especificado. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo, citando El Conflicto de los Siglos, página 399 en inglés. En cumplimiento de esto, Cristo fue crucificado el viernes 14 de Nisan y murió en la cruz alrededor de la hora novena en las 2 tardes, justo cuando el Cordero Pascual había sido inmolado hacía siglos. La noche anterior, tras haber celebrado la última cena con sus discípulos, el Salvador descansó en la tumba el sábado 15 de Nisan, que se habría observado como sábado anual en la representación de este evento. Cristo fue el antitipo de la gavilla mecida, y su resurrección tuvo lugar el mismo día en que ésta debía ser presentada ante el Señor. El deseo de las gentes, edición grande, página 785. Esto fue el domingo 16 de Nisan, lo que apoya esta postura. Se citan los siguientes textos: Juan 13, 1 y 2, Juan 18, 28, 13, 29, 19, 31. Así pues, vemos dos posturas sobre qué día se celebraba la Pascua. ¿Cómo es posible que sea jueves? Esa es la pregunta. Bueno, ¿no es la Pascua el día en que Jesús muere? No se puede decir que la Pascua fue un día en el que no murió. Así que necesitamos analizar esto. Ahora examinemos algunos de estos textos que tenemos aquí. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Así que el término fiesta de los panes sin levadura, obviamente al leer este texto, incluye el primer día, que se llama Pascua. La palabra Pascua puede significar los 8 días completos. La palabra pan sin levadura puede significar los 8 días completos. Es solo un término de referencia para señalar esa fiesta. Le preguntaron a Jesús el primer día de los panes sin levadura, ¿dónde iban a comer la Pascua? ¿Qué te sugiere eso? ¿Cuándo hicieron esta pregunta? El jueves. En Mateo 26, 17 dice que este es el día de la Pascua. Marcos 14, 12 dice: el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaron la Pascua, esa es la definición. Sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua?
Marcos 14 dice que el jueves era el día de la Pascua y que esa noche la celebraron. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura. Por eso se usa la palabra pan sin levadura. Cuando era necesario sacrificar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárennos la Pascua. Jesús la llamó la Pascua para que la comamos. Y le preguntaron, ¿dónde la prepararemos? Hay 3 testigos que confirman que la Pascua se celebró el jueves de ese año, no el viernes. ¿Pueden ver eso en el texto? Haskell usa Juan 13:1-2 en relación con Juan 18:28 para apoyar la celebración de la Pascua el viernes, que es lo que la mayoría de los adventistas y la mayoría de las personas con algún conocimiento del tema creen. El viernes era la Pascua, no el jueves. La primera pregunta es, ¿a quién le importa? ¿Es realmente importante? Bueno, necesitamos escribir línea por línea, o precepto por precepto, línea por línea. Ahora, al otro lado de la página, este es Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar del mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, lo amó hasta el fin, y terminada la cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionaría. Él está diciendo que este evento es antes de la fiesta de la Pascua en el libro de Juan. Y luego en el Juan 18:28 dice, entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminar, sino para poder comer la Pascua. Mateo, Marcos y Lucas dicen que el jueves es el día de la Pascua. Y Juan al menos hace referencia a que los judíos, o estos judíos, los líderes, la celebraban el viernes. Hay una diferencia de día. Juan se centra en el evento del viernes, mientras que los otros 3 se refieren al evento del jueves. Deberíamos intentar resolver este problema, ¿no? Ahora bien, Adam Clarke, en este comentario sobre Juan 13:1, lo traduce de otra manera. Antes de la fiesta de Pascua, cuando Jesús supo, etc. O como algunos traducen ahora, Jesús sabiendo antes de la fiesta de Pascua que su hora había llegado, etc. Se supone que la cena mencionada en Juan 13:2 tuvo lugar el jueves por la noche cuando comenzaba la fiesta de la Pascua. Y aunque en nuestra traducción común este pasaje parece situar la cena antes de dicha fiesta, sin embargo, según la traducción corregida, lo que aquí se dice concuerda con lo que leemos en los otros evangelistas. Adam Clarke concilia Juan 13 con lo que dicen los demás en los otros 3 evangelios. Una buena aplicación de las reglas de Miller, ¿no? Observamos el comentario de Elena de White, y Haskell citó parte de esta cita en el Gran Conflicto 399 en inglés, y ahí está la cita. Estos tipos se cumplieron no solo en cuanto al evento, sino también en cuanto al tiempo. Utilizó esta parte de la cita en su libro, y ella dice, el día 14 del primer mes judío, del mismo día y mes en que durante 15 siglos se había inmolado el Cordero Pascual, Cristo, tras haber comido la Pascua con sus discípulos, instituyó esa fiesta para conmemorar su muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué día dice ella que es la Pascua? Parece jueves, ¿no? ¿Verdad? Y sin embargo, Haskell tomó parte de esta cita y la aplicó al viernes. Pero si leo esto con atención, el día 14 del primer mes judío, el mismo día y el mes en que durante 15 largos siglos se había inmolado la Pascua, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, eso es jueves por la noche. Así que, por si la gente se confunde, el Cordero Pascual, el día de la Pascua, todo ese día era por la tarde cuando se sacrificaba el Cordero y luego se preparaba. Y por la noche se comía la cena pascual, que era parte del día siguiente.
Así se hacía siempre. El deseo de las gentes, página 642 en inglés, dice: se habían reunido para celebrar la Pascua. El Salvador quiso celebrar estas fiestas solo con los 12. De nuevo, ella dice que el jueves es la Pascua. Así que volvamos al tipo del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículos 6 al 8. Al ver la separación de estos dos, jueves y viernes. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mismo mes. Este es el cordero. ¿Cuándo lo llevaban a sus casas? El día 10. ¿Quieres leer el texto? Severiano, Éxodo 12:3. Hablando a la congregación de Israel, les dijo: el día 10 de este mes cada uno tomará un cordero. Así que el día 10 se tomó el cordero y se ofreció en la tarde del día 14, para luego ser comido al comenzar el día 15. Dice: y se guardó hasta el día 14 del mismo mes, y toda la asamblea de la congregación lo inmolará al atardecer, y tomarán de la sangre y la untarán en los postes de las puertas. Versículo 8. Comerán la carne esa noche asada al fuego y con pan sin levadura. Ahora bien, cuando hicieron esto el día 14, entrando al día 15, Números 33:3 dice: partieron de Ramsés el día 15 del primer mes, al día siguiente de la Pascua. Así que partieron el día 15. Los hijos de Israel salieron con gran poder a la vista de todos los egipcios. Josefo también menciona el viaje de 3 días desde el día 15 del primer mes. Esto es lo que dice: así que los hebreos salieron de Egipto mientras los egipcios lloraban y se arrepentían. Los había tratado con tanta dureza. Decidieron partir por Letópolis, un lugar entonces desierto, pero donde se construyó Babilonia después, cuando Cambises devastó Egipto. Pero salieron apresuradamente al tercer día. Llegaron a un lugar llamado Baal-Zephón en el Mar Rojo. Así que tardaron 3 días en llegar al Mar Rojo. Al tercer día, el 17, llegaron al Mar Rojo. Josefo dice, una vez más, que partieron en el mes de lo que él llama Shántico, el día 15 del mes lunar. Elena de White dice aquí, en Señal de los Tiempos, 1 de abril de 1880, al tercer día de su viaje, los hebreos acamparon junto al Mar Rojo. Ella confirma que fue el tercer día, así que el 15, el 16 y el 17. Así que lo he explicado en un diagrama aquí. La Pascua es el día 14, sacrificado la Pascua. La noche, que es el comienzo del día 15. Es el primer día de panes sin levadura. Luego, durante el 15, salen de Egipto. Y luego está el segundo día de panes sin levadura cuando viajan. Y luego el tercer día de los panes sin levadura, que es el día 17, llegan al Mar Rojo. Y luego el día 18, que es el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura, cruzan el Mar Rojo. Y son resucitados, lo cruzan y son bautizados en el mar. ¿Conocen el texto? Son bautizados en Moisés. Fue entonces cuando recibieron su bautismo, su muerte y resurrección. Y esto ocurre el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura, el día 18 del mes. Y aquí es cuando comienza el conteo de 50 días. Vamos a analizar el cálculo de Pentecostés como parte de esta historia. La ofrenda de las primicias simboliza la resurrección de Cristo. En la historia original, cuando salieron de Egipto, ¿cuál fue el evento que marcó la resurrección? Cuando cruzaron el mar y resucitaron, el bautismo, la resurrección. Así que en el tipo de original, en el día en que se aplica el principio de las primicias, era el 18
o el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura. Ahí es cuando tiene lugar la resurrección. 1 Corintios 10:2. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Así que ahí está la muerte y la resurrección. Tengo otros textos ahí. Ahora, estoy hablando del bautismo. Hay una cita muy interesante aquí, más adelante, en Señales de los Tiempos, del 7 de marzo de 1878. Fíjense bien. Dios le había ordenado a Moisés que trajera a su pueblo a este lugar de soledad y solemnidad natural, para que pudieran escuchar su voz y recibir el libro de estatutos del cielo. 50 días antes, la columna de fuego había iluminado el camino a través del mar rojo que Dios había abierto milagrosamente ante las multitudes que marchaban de su pueblo. Entonces, ¿por qué mencionaría que hubo exactamente 50 días? Dios está a punto de hablar desde el monte Sinaí, y ella dice que exactamente 50 días antes están cruzando el Mar Rojo. Quiero mencionar que cuando vi esta cita por primera vez, considerando la fecha de Pentecostés, me confundí, porque dice, Dios le había ordenado a Moisés que trajera a su pueblo a este lugar de soledad y solemnidad natural para que pudieran escuchar su voz y recibir este libro de estatutos del cielo. Así que no estaba viendo esa parte y pensé que ella decía que faltaban 50 días para que llegaran allí. Pero no lo dice. No es. Hasta que oigan su voz y los estatutos del cielo. Sí. Así que cuando lo vi después, en cierto modo, concilié lo que dice Éxodo 19, sobre llegar el primer día del tercer mes. Y luego Dios le dijo 3 días, y eso lo reconcilió, porque no me cuadraba la matemática, pues pensaba que decía que cuando llegaron allí, pensé que decía que hasta ese momento habían pasado 50 días. Pero 50 días para que pudieran escuchar su voz y recibe el libro de estatutos del cielo. Así que pasaron 50 días desde que fueron bautizados en el Mar Rojo. Entraron y salieron. Hay 50 días desde entonces hasta que Dios pronunció los 10 mandamientos. Y esto es muy importante al analizar esto. Porque Pentecostés, o como dicen en hebreo, Shavuot, ¿de qué es un memorial? De la entrega de la ley. Así que la entrega de la ley ocurre 50 días después de la ofrenda de las primicias. El Espíritu Profecía nos dice que este fue el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura, desde que comenzó el conteo de 50 días. Esto cobra importancia porque la forma rabínica de calcular los 50 días siempre comenzaba el día 16 o el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, pero en el tipo original era el cuarto día de la fiesta de los panes sin levadura y 50 días a partir de ese momento. Pero la ley no menciona el día 16. Fíjate en Levítico 23 donde se indica los días. Habla del día 10, habla del día 15, habla del día 14, pero nunca menciona el día 16. No dice el 16, dice que es el día después del sábado. Ahora, veamos eso en Levítico 23. Ahora, recuerden que todos acordaron estudiar la Biblia. Dice en Levítico 23, versículo 15. Y contaréis desde el día siguiente al sábado, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 sábados completos serán. Hasta el día siguiente del séptimo sábado contaréis 50 días. Y ofreceréis una ofrenda nueva al Señor. Entonces, lo que dice aquí es que el día 14 es la Pascua.
El día 15 es la fiesta, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y luego dice, el día siguiente al sábado contará 7 sábados y el día siguiente al séptimo sábado serán sus 50 días. Y es entonces cuando se celebraba el Pentecostés. ¿Tiene sentido? Entonces, si como dice aquí, hasta el día siguiente del séptimo sábado contarán 50 días, es decir, se cuenta 7 sábados y el día siguiente al séptimo sábado, eso significa que Pentecostés caerá ¿en qué día del año cada año? El primer día de la semana, un domingo. Así que una de las razones por las que los adventistas se resisten a decir que hay un festival cada año el primer día de la semana es, ¿he captado la atención de todos? Porque la idea de tener un tiempo sagrado el domingo para los adventistas es anatema, así que no puede ser. Pero es un día de trabajo. Es un día de trabajo. Y el día después del sábado, cuando se mece la gavilla mecida, es la señal para comenzar la cosecha. Nunca querrías que eso sucediera. No en sábado. Y en sábado, y podría, si marcha el 16 del mes, ocasionalmente será en sábado. Buen punto. Es entonces cuando deben comenzar la cosecha. En tiempos de Cristo, si la Pascua es en jueves y el 14 es jueves, entonces el viernes es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El sábado es el segundo día de los panes sin levadura. El día 16 y el domingo es el tercer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y este es el día de la resurrección. Así que se cumple el mandato de Levítico 23 de que la fiesta de las primicias es el día siguiente al sábado, que sigue siendo el domingo. Ahora bien, para quienes siguen el calendario del día 16 sigue siendo válido porque es una crucifixión en viernes. El sábado también es el primer día de los panes sin levadura y el día siguiente a lo que llaman sábado es el día 16. Así que es el domingo. Así que sigue encajando. Pero si Jesús celebra la Pascua en el día correcto, demuestra que el calendario rabínico es incorrecto. No puede ser el día 16 cada año. Y en el tipo original, cuando salieron de Egipto, era el día 18. Y aquí, si Jesús celebró la Pascua en el día correcto, era el día 17. Así que ambos eventos te indican que no pueden ser el día 16, el que comienza la cuenta hasta Pentecostés. ¿Tiene sentido? Estoy tan arraigado en esa enseñanza de la parte donde comienza a sufrir en Getsemaní que inicia todo el evento de los 3 días. Esa era la Pascua. Y este es el punto. Ahora, fíjense en la tabla que tengo aquí. Desde el jueves, como el día del jueves hasta la resurrección, son 3 días y 3 noches. Pero el jueves, si Jesús celebró la Pascua correctamente, era el día de la Pascua. Veremos algunas citas al respecto. Tengo material aquí de A.T. Jones donde Jones y Waggoner retomaron la idea de la Pascua en jueves y de hecho trasladaron su enfoque al jueves. Por eso hubo desacuerdo entre los pioneros mayores Jones y Waggoner y los defensores de 1888. Empezaron a promover la Pascua en jueves, pero mantuvieron el día 16, así que firmaron que Jesús resucitó en sábado. Pero parecen haber olvidado que la Biblia no dice eso. Así que aquí tengo las citas de Nehemías Gordon. Dice: los fariseos argumentaban que Shavuot o Pentecostés debía contarse desde el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que ellos designan como sábado.
Según los fariseos, el día después del sábado significa el día después del primer día de los panes sin levadura. Los antiguos fariseos y sus sucesores modernos, los rabínicos ortodoxos, comienzan el conteo de 50 días hasta Shavuot, el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, que siempre es el día 16 del primer mes hebreo. El problema es que Levítico 23 vuelve a decir HaShabbat. No dice Shabbat, dice HaShabbat, el Shabbat. Tiene el artículo definido. Sí, así es. Todas las demás convocaciones sagradas, excepto los sábados del séptimo día de la semana, son simplemente Shabbat. Incluso el día de la expiación se considera un sábado del séptimo día, sin trabajo alguno, pero un sábado, un Shabbat, es simplemente Shabbat Shabbatón. Pero el día de la expiación dice Shabbat Shabbatón. Sí, pero los demás simplemente se llaman Kodesh Mikra. Sí, Kodesh Mikra para la Santa Convocación. Entonces, al día siguiente de Shabbat, HaShabbat. Sí, HaShabbat. Es un poco confuso para mí, entonces, el jueves, ¿tenemos el gran Shabbat? Como el sábado coincide con las fiestas, siempre será un Shabbat solemne, sin importar el día de la fiesta. Sigue siendo un Shabbat solemne. Entendido, sé que no sonó un poco tonto, pero es confuso. Esa fue una buena pregunta. Recuerda también que en el Evangelio de Juan, él se refiere constantemente a ella como la fiesta de los judíos. La Pascua de los judíos estaba cerca. Entonces se refiere a cómo los judíos celebraban la Pascua según el calendario de 16 días. Pero los otros tres explican cómo Jesús realmente celebró la Pascua, y yo prefiero seguir el calendario de Jesús. Entonces tengo las citas aquí, Levítico 23, 15 y 16, que habla del día siguiente del séptimo Shabbat. Si sigues Levítico 23, 15 al 16, es muy claro que será el primer día de la semana después de contar 7 sábados. Gary y yo acabamos de hablar sobre el Kodesh Mikra y el Shabbat, pero el Shabbat no aparece en Levítico 23. Así que tiene que ser el séptimo día Shabbat. Durante la fiesta de los panes sin levadura, al comenzar el conteo siempre es fluctuante. Cada año va a cambiar dependiendo de dónde esté el sábado dentro de la fiesta. Si tu Pascua es el miércoles, entonces tienes jueves, viernes, sábado y luego domingo. Ahí es cuando comienzas el conteo. Si tu Pascua comienza el viernes, entonces son solo 2 días. Esto va a cambiar dependiendo de dónde se produzca el séptimo día del reposo dentro de la fiesta. Siempre llegas hasta el séptimo día sábado y al día siguiente empieza tu conteo. Y esa es otra razón por la cual se calcula específicamente el conteo de Pentecostés de esta manera. Si era un día particular del mes, ¿por qué no dijeron simplemente el sexto día del tercer mes, como suelen celebrarlo? ¿Estás diciendo que este es el antídoto para evitar que Pentecostés caiga en sábado? ¿Para que Pentecostés siempre caiga en domingo? Sí. ¿Cuál es un día laboral? Marcando el momento en que comienza la cosecha. Para comenzar la cosecha. Así que nunca querrás que caiga en viernes, nunca querrás que caiga en sábado. El domingo es el día indicado. Así que, según se calcula, el conteo siempre comienza y termina el primer día. Así es como resulta. O al día siguiente del sábado. Comienza el primer día y luego se cuenta hasta el día 50. Aquí es donde nos encontramos con un dilema interesante, porque cuando Samuel Asnok en el clamor de medianoche dijo, ellos comienzan al año con la luna nueva en marzo, pero los caraítas con luna nueva en abril. Esta referencia se relaciona con que los inviernos que tenían en aquel entonces eran bastante largos, por lo que las cosechas llegaban más tarde. No siempre son los caraítas los segundos, porque como este año, por ejemplo, la situación fue al revés. Pero ese es un pequeño detalle. Dice,
Estos acusaron a los rabinos de haberse apartado de la ley, se refiere a los caraítas, y se ajustan a las costumbres de los paganos, y su mandato es justo, pues regulan su año según el equinoccio de primavera, imitando a los romanos, mientras que la ley nada dice del equinoccio de primavera. Y luego añade, pero exigen el día 16 del primer mes la ofrenda de las primicias de la cosecha de cebada. Esa parte que añadió no es caraíta. Dijo que los caraítas tienen razón, y luego inserta una declaración de los judíos rabínicos que dice que debe ser el día 16. Y esto es lo que ha causado la confusión dentro del adventismo sobre por qué siempre se mantuvieron fieles al día 16. En este caso, ¿cuál tiene razón? Esto forma parte del grito de medianoche. Bueno, dice que el calendario judío caraíta es correcto, pero su interpretación de ese calendario era incorrecta en cuanto a cuándo se inicia el conteo. Así que obviamente esa es la información que hay que corregir. Estaban pensando en el séptimo mes. Sí, no pensaban en calcular Pentecostés. Ese no era su enfoque. Verán, tengo algunas declaraciones de los pioneros y todos dicen el día 16, el día 16, el día 16. Tengo varias citas que dicen esto. Uno de los desafíos que tenemos entonces es que Elena de White dice: la Pascua es seguida por 7 días de la fiesta de panes sin levadura. En el segundo día de la fiesta, las premisas de la cosecha del año, una gavilla de cebada se presentaba ante el Señor. Todas las ceremonias de la fiesta eran símbolos de la obra de Cristo. Así que aquí ella dice que en el segundo día de la fiesta. Entonces, ¿cómo armonizamos esto con lo que acabamos de estudiar y leer? Porque parece que aquí ella dice que en el segundo día de la fiesta es cuando la gavilla de cebada se presentaba ante el Señor. Este es uno de los dilemas interesantes, ¿verdad? La Biblia parece decir una cosa y Elena de White dice que desde el Mar Rojo hasta que Dios promulgó la ley, el tiempo es de 50 días. Así que en el Espíritu de Profecía ella dice esto por un lado y luego hace referencia al día 16 por otro lado. Entonces, ¿qué harás con esa información? Este es un dilema que tuve durante bastante tiempo sobre cómo resolverlo. Ahora bien, considerando que todos los pioneros en el estudio de las Escrituras, y les he citado todas las citas, dicen día 16, día 16, día 16, si Elena de White hubiera dicho algo diferente a lo que habían estudiado en las Escrituras, ¿qué habría sucedido? Si ella contradijera lo que decían, eso nos pone a todos en una situación muy difícil, porque nos preguntamos, ¿recibimos nuestra doctrina del Espíritu de Profecía? Es como el número de lunas que informó sobre Júpiter, pero no dijo Júpiter, solo dijo este planeta rojo. Ella vio 7 planetas y los describió, y parecía que eran todos los planetas, desde Júpiter y Saturno, y todos esos, como ya mencionamos. Y José Bates, según su investigación actual, afirma que había 7 planetas. Si hubiera descrito a Urano con precisión, ¿le habrías creído? Eran las lunas alrededor de Júpiter, ¿verdad? Dijo 5 lunas. Ahora sabemos que son 7. Bien, también hay más lunas. Y eso también. Ella presentó la información que él entendía. Y eso lo convenció del Espíritu de Profecía. Lo cual es interesante, ¿verdad? Si ella hubiera dicho en este pasaje que se me mostró en el segundo día de la fiesta de las primicias del año, eso sería un gran problema. El Salvador conocía sus ideas y formuló su parábola para inculcar verdades importantes a través de opiniones preconcebidas. La presentó ante sus oyentes como un espejo donde podían verse en su verdadera relación con Dios. Ahí está el espejo. Verán,
en la parábola del rico y Lázaro, Jesús enseña una verdad a través de sus ideas preconcebidas y con esto les muestra un espejo. Es brillante, ¿verdad? Así que en la sabiduría de Dios, Elena de White no pudo ir más allá de los pioneros y su falta de estudio bíblico sobre este punto en particular. Si lo hiciera, dañaría el espíritu de profecía y su función de apoyo a las escrituras. Y como este no era su argumento principal en este pasaje, sino solo un argumento de apoyo, ella está argumentando a través de su opinión preconcebida. ¿Tiene sentido? El profeta Daniel continuó escribiendo al relatar lo que habían aprendido de las escrituras. El espíritu de profecía confirma el estudio. Confirma el estudio. De lo contrario, si interpreto esta afirmación, su afirmación sobre los 50 días, se contradice. Porque los escritos de Elena de White nunca tuvieron la intención de establecer una doctrina, sino solamente confirmarla. Confirmación de doctrina. Este es el punto. La Biblia es clarísima al respecto. Es muy claro en la Biblia y no voy a usar esta declaración para refutar lo que dicen las escrituras. No puedo hacerlo. Solo puede confirmar o señalarme. Y creo que la razón por la que se le animó a expresarlo así es porque tenía que hacerlo. Y si hubiera puesto el día 17, el siguiente al sábado, o de otra manera, habría creado problemas. Así es como lo entiendo. De lo contrario, simplemente tengo que creer que está contradiciendo Levítico y se contradice a sí mismo. Pero en la declaración de las palabras de vida del gran maestro, habla sobre ideas preconcebidas. Veo que esto tiene sentido. Ahora, vamos al punto crítico. Quiero explicar por qué hay una discrepancia entre la Pascua del jueves y la del viernes. Estamos viendo la ofrenda del Hijo. Lo que digo al principio de la página 12 es que Dios ofreció a su Hijo el jueves por la noche. El jueves era el día de la Pascua en el calendario que Cristo seguía. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lucas 22:53 dice, cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Y ahora, escuchad la siguiente cita en Testimonios 2. Como al Hijo de Dios postrado en actitud de oración en el huerto del Getsemaní, la agonía de su espíritu brotaba de sus poros, sudor como grandes gotas de sangre. Él derrama su sangre el jueves por la noche. Fue allí donde el horror de una gran oscuridad lo rodeó. Los pecados del mundo lo abrumaban. Él sufría en lugar de los hombres. ¿Cuándo entonces sufrió Cristo en el lugar del hombre? El jueves por la noche, como transgresor de la ley del Padre. Aquí está la escena de la tentación. La luz divina de Dios se alejaba de su vista y él caía en manos de los poderes de las tinieblas. Testimonios 2, página 203 en inglés. Entonces, ¿cuándo empezó Cristo a sentir esta tristeza? El deseo de todas las gentes, página 642 en inglés dice, al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo se pesaba so profundamente, aunque desconocía la causa, y se solidarizaron con su dolor. Así que antes de la cena del Pascua, justo antes de la puesta del sol, Cristo es ofrecido por el Padre. Es liberado o entregado. Así que el Espíritu de Dios se retira de su Hijo y Cristo ahora está desprotegido por su Padre y sus ángeles y de Satanás y del hombre. Esta es la ofrenda de su Hijo. Lo que queremos decir es que Dios en el cielo, en su calendario, no determinó la fecha en que mataría a su Hijo.
Él determinó la fecha en que lo ofrecería para ver qué le haría el hombre, pues él sabía lo que le haría. Así que la Pascua es una señal de la ofrenda de su Hijo. El viernes es el día, y esa crucifixión muestra lo que el hombre le hizo a su Hijo. Y esto es realmente importante para la percepción de la gente de que Dios necesitaba el sacrificio de Jesús para satisfacer esta expiación penal sustitutiva, que Dios mismo decretó esto. Pero cuando se entiende que la Pascua es un jueves, se ve que es cuando Dios ofreció a su Hijo. La diferencia entre los días es la diferencia en la comprensión del carácter de nuestro Padre, en cuanto a si ordenó la muerte de su Hijo o si lo ofreció. ¿Es así? Lo es, ¿no? Así que profundicemos un poco más. Cuando Cristo llegó a la fiesta de la Pascua, ya sentía un gran peso sobre sí. El proceso de entrega ya había comenzado. Y aquí es donde comenzaron los 3 y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Qué es el corazón de la tierra? El corazón de la tierra es la rebelión acumulada del hombre. Y Cristo se adentra en toda esta rebelión, desafío, resistencia, culpa y tristeza. Y esos son los 3 días y las 3 noches que Él atraviesa este proceso. Así que comprender la Pascua del jueves ayuda a explicar los 3 días y 3 noches de Jonás con mayor claridad que la del viernes. Observen lo que dice aquí. Dijo el ángel: ¿acaso creen que el Padre entregó a su Hijo amado sin lucha? No, incluso fue una lucha para el Dios del cielo, dejar que los culpables perecieran o entregar a su amado Hijo para que muriera por ellos. Aquí está el verdadero paralelo con Abraham. A menudo decimos que la experiencia de Abraham no es exactamente igual a la de Dios, porque él no realizó el sacrificio. Pero Dios sí. No, es exactamente el mismo paralelo. Porque cuando Abraham ofreció a su hijo, Patriarca de Profetas, página 154 en inglés, dice que se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, cuando Abraham llegó al punto de estar a punto de sacrificar a su hijo y fue detenido, Ellen White dice que Abraham cumplió el mandato de Dios al pie de la letra, pero no mató a su hijo. Ofreció a su hijo. Y este es el tipo de persona que se cumple en Cristo. Dios no mató a su hijo, ofreció a su hijo el jueves. Y el hombre y Satanás lo mataron el viernes. El punto que Gary planteó es muy importante. La gente dice, bueno, Abraham no lo logró, pero Dios sí. Y esto es lo que escribió originalmente en el libro Guerras de Identidad, que Dios lo logró, lo cual básicamente significa que Dios mató a su propio hijo. ¿Sabían eso? Pero ha sido revisado. Es sorprendente que ella supiera lo que eso significaba. Bueno, porque yo entendía el modelo de sustitución penal como todo lo demás, y mi único consuelo es que nadie me lo recomendó, excepto un hombre en Rumania. Bendito sea. Pero no eligió este en particular, sino un par de otros que me hicieron reflexionar y analizar. Y luego, cuando leí lo que había escrito, me horroricé. Pero esta es tu interpretación de la tipología. Abraham con Isaac, y Dios tuvo que sacrificar a su hijo. Y entonces pienso, esto no me reconcilia con mi corazón. No me reconcilia con un padre amoroso. Matar a tu hijo no me reconcilia contigo. ¿Cómo es eso el Evangelio? Pero en este estudio, con respecto a la fecha de Pentecostés,
así como al conteo de los 50 días y la discrepancia entre la Pascua, el del jueves y el viernes, vemos algo hermoso. Vemos que Dios ofreció a su Hijo. No mató a su Hijo, no ordenó matar a su Hijo. Entregó a su Hijo en nuestras manos y en 24 horas lo matamos. Dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En Juan 3:16 no dice nada sobre creer en la muerte y la destrucción. Es creyendo en su nombre, es creyendo en Él. Pero lo matamos. Y la expiación es que Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo y morir por nosotros. Y esa es la expiación que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Pero Dios no lo exigió esto a su Hijo. Así que es un héroe. Sí, hay una declaración en el Espíritu de Profecía que dice que cuando Adán pecó, una voz misteriosa salió del trono que decía: sacrificio y ofrenda no he deseado, holocausto y ofrenda por el pecado no he demandado. Entonces lo que usted está diciendo a partir de ahora es que todo este sistema de sacrificio que le voy a dar no es lo que estoy obligado a hacer. No lo es. Este sistema de sacrificio es como si desearas que un rey te gobernara, porque eso es lo que deseas en tu comprensión. Wow. Quizás tengamos que terminarlo. Usted dijo que quería que Él ofreciera a su Hijo. Sí, ofrecer a su Hijo. No matar a su Hijo. No matar, pero ofrecer a su Hijo. Así que entiendo que se ha cumplido. Dice ofrecerlo en holocausto o en holocausto, lo cual se puede entender como consagración, dependiendo de cómo interpretes esas palabras. La palabra en sí significa ascender. Ascendiendo no significa quemar o matar. No puede significar eso, pero depende de cómo se entienda esa palabra. Pero el hecho de que Ellen G. White diga que cuando Abraham lo colocó en el altar, él cumplió el mandato al pie de la letra, indica que Dios no le ordenó matar a su hijo, pero él sabía que Abraham interpretaría sus palabras de esa manera. Por lo tanto, sabía que sería una prueba para él. Y sabía que esta era una prueba que necesitaba para llegar a la fe. ¿Entiendes lo que digo? Cómo Dios obra con nosotros en nuestra condición caída. Así que esto es muy significativo para mí, que a través de... ¿Quieres decir algo? Solo intento comprender el concepto. Básicamente, estás diciendo que Dios ofreció a su Hijo, es decir, lo entregó en nuestras manos, para que nuestra naturaleza pecaminosa caída pudiera hacer lo que sería el resultado del pecado, para que no tuviéramos que soportarlo, ¿verdad? Sí. 1, que no tenemos que soportarlo, pero 2, al matarlo, realmente se revela quiénes somos y Dios aún nos perdona. Básicamente solo muestra la naturaleza del pecado. Este es el proceso del antiguo pacto. Así que el jueves por la noche Dios tomó el peso de nuestros pecados, lo cual puso quitarnos la culpa. Y luego el viernes, Dios permitió que el hombre pecara contra él para que viera cuán pecadores somos realmente, lo cual nos llevaría al arrepentimiento. Así que la cruz es muy diferente. En la cruz abundó el pecado. Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios sabía que los hombres harían esto. Has tomado y por manos inicuas lo has crucificado, y la humanidad ha matado a aquel a quien Dios resucitó. Así que no fue Dios quien mató a su Hijo. Y es muy
Juan 13, versículo 26, comenzando en el versículo 26, Jesús respondió, es Él. No dice quién es, sino a quién le daré el pan mojado. Y cuando Él mojó, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y luego continúa diciendo, después del bocado, Satanás entró en él. Y le dijo Jesús, ahora dice algo diferente. Ahora dice, entonces Jesús le dijo, hazlo pronto. En ese momento se lo entrega a Satanás a través de Judas, pero se lo entregó a Satanás. La culpa de Satanás está ahí. Y la tolerancia de Jesús estaba ahí en el bocado. Ese bocado fue la conexión entre la aceptación de que Él realizara el acto. El acto tenía que tener su ceremonia. Y yo lo veo como la ceremonia de Satanás. Bien, ahora que he sido ofrecido aquí, Satanás va, lo toma y dice, voy a estar en Judas. Y como estoy en Judas, lo tomaré y esto va a suceder. Así es como estoy viendo. Esto encaja perfectamente con la escritura que acabas de mencionar. Sí, así que al analizar esta diferencia entre la comprensión del jueves y el viernes, obtenemos una comprensión completamente distinta de la expiación real que Dios dio a su Hijo para llevar nuestras ofensas. No lo mató, sino que lo fortaleció el viernes, porque si no lo hubiera fortalecido para soportar la muerte por crucifixión, no veríamos la verdadera maldad de nuestros corazones humanos, ni comprenderíamos de qué debemos arrepentirnos. Incluso cuando le hicimos esto a su Hijo, nos perdonó. Es asombroso que hiciera esto, pero Dios sabía que esto era lo que sucedería. Y me asombra su admiración por él, me asombra por ello. Y el hecho de que esto también proporciona un segundo testimonio del calendario caraíta, tanto en el Éxodo como en la época de Cristo, el día 16 del primer mes no es el día desde el que se inició el conteo, ni en el tipo ni en antetipo. Uno es el 18, otro es el 17. Y me parece un detalle interesante para validar el calendario caraíta, así como para fortalecer la comprensión de lo que realmente fue la expiación. Así que gracias por su paciencia. Tienen las notas, pueden revisarlas. Creo que ya llegamos. Y solo quiero agradecerles a todos por los últimos 4 días. Ha sido una gran bendición. Lo he pasado de maravillas. Y oro para que la bendición que han recibido se derrame sobre ustedes. Esperamos tener disponibles próximamente muchas más copias del Ágape que pueden obtener aquí. Queremos compartirlas con la mayor cantidad de personas posibles para que todos sepan que nuestro Padre es verdaderamente amor.